Un cordial saludo para todas las personas que están mirando este video en el día de hoy. Voy a socializar un poco acerca del trabajo individual de la tarea 5, realizar transferencia del conocimiento. Entonces, damos inicio. Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, programa licenciatura en Matemáticas, curso Diseños de Proyectos de Investigación, presentado por Lady Alicia Munar Ríos, hoy 7 de diciembre del año 2021. Entonces, en esta tarea individual debíamos resolver una serie de ítems o preguntas y las cuales debíamos presentar en una presentación de el software Sway y damos inicio entonces. La pregunta número 1 nos pedía elaborar una tabla de comparación para especificar las características, las diferencias, las semejanzas entre los diseños experimentales y los diseños no experimentales de investigación. Y después de eso, elaborar un diagrama de árbol para identificar la clasificación de los diseños no experimentales y sus correspondientes tipos de diseño. Entonces, a continuación podemos ver la tabla o cuadro comparativo donde se realizan las características, las semejanzas y las diferencias. Entonces tenemos que los diseños experimentales, la característica especial de este es que es un riguroso control sobre las variables, se tiene un análisis de relación entre variables, se establecen relaciones casuales, las variables independientes tienen mucha más fuerza en la realidad que en un laboratorio, logran validez interna como objetivo metodológico y principal, y que sus experimentos se pueden aplicar tanto en un laboratorio como en un campo específico. Tenemos entonces que los diseños no experimentales se caracterizan porque se infieren los efectos o las consecuencias de las variables que intervienen. También tenemos que las variables formuladas hipotéticamente como reales tienen mayor validez externa y es posible generalizar resultados a otras simulaciones e individuos comunes. Dice que no se manipulan deliberadamente las variables independientes y que se busca mediante categorías, conceptos, variables, contextos que ya ocurrieron o que se necesitan que el investigador intervenga en esto. Bueno, la semejanza de esos dos tipos de diseño de investigación es que todos los diseños pueden replicarse. También que permiten abordar diversos temas de investigación, ya sea tanto del universo como de alguna comunidad específica. Tienen en cuenta investigaciones anteriores, siempre se investiga qué es lo que se ha hecho anteriormente y se utilizan todas las ciencias. Puede hacer uso del mismo tipo de análisis también estadístico. Y las diferencias son las siguientes. La generalización de los resultados, esto se puede dar de distintas maneras. Para los experimentos se debe tener precaución siempre, pues las muestras según las poblaciones no son representativas y se tienen que hacer distintas réplicas en contextos de individuos diferentes para poder ir generalizando pues, los resultados. También dice que los diseños experimentales pueden ser experimentos puros, preexperimentos, y que los diseños no experimentales pueden ser transeccionales y longitudinales. Las variables independientes se manipulan de distinta manera en los diseños experimentales o no se manipulan en los no experimentales. Los experimentos se observan en situaciones y contextos preparados, mientras que los no experimentales se observan en contextos y en su situación pues natural. Es decir, que el diseño experimental se constituye de la realidad y de la calidad. Ahora tenemos aquí el diagrama de árbol de los diseños no experimentales, los cuales se dividen en dos tipos, el transeccional y el longitudinal. El transeccional es el cual recolecta datos en un solo momento y su propósito es describir las variables y analizar así su incidencia e interrelación en un momento dado. También se divide en tres tipos que son los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales casuales. En los exploratorios, su propósito es conocer una variable o conjunto de ellas en un contexto dado, en un momento específico, en investigaciones nuevas o en investigaciones poco conocidas.
Los descriptivos, su objetivo es indagar la incidencia de modalidades o niveles de una o más variables en una población para realizar descripciones comparativas y describir pues algunas situaciones. Los correlacionales causales son los que describen las relaciones entre las categorías, conceptos, variables en un momento determinado en función a la causa-efecto o las relaciones y causas entre variables. Y tenemos los longitudinales, que estos recolectan datos pues en varios momentos dados. Su propósito es analizar los cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, sucesos, variables, contextos o comunidades respecto al cambio, las consecuencias o sus determinantes. Se dividen en tres, que es de tendencia trend, de evolución de grupo, que es cohorte, o diseños de panel. Los de tendencia analizan los cambios a través del tiempo, su característica en que se centra en una población o en el universo. De evolución, entonces ellos examinan cambios en poblaciones o grupos específicos y sus grupos son vinculados por una característica en común. Y los diseños de panel son los que se encargan de recolectar los datos sobre categorías, sucesos para evaluar el cambio que se tiene de estos. Bueno, ahorita vamos en la pregunta número 2, donde nos dice que un investigador desea evaluar una relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que le ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correlacional. ¿Cómo serían ambos diseños? Entonces, ¿qué actividades se desarrollarían en cada caso? ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? ¿Cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento? ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correlacional? ¿Y por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevaría a cabo? Entonces, primero la investigación, la relación existente entre la exposición de videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. Entonces, primero, ambos diseños serían metodológicamente científicos, construidos a partir de supuestos teóricos que afiancen las conceptualizaciones que ofrece el marco con el cual es posible dirigir la investigación. Los dos diseños estarán dirigidos según lo que busque pues el investigador, es decir, las posibles hipótesis planteadas o las preguntas que surjan de acuerdo al planteamiento del problema. En este caso, el análisis de la relación que existe entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. Entonces, los dos diseños deben estar estructuralmente definidos para lograr así el objetivo o los subobjetivos planteados durante la investigación. En el diseño experimental, la manipulación de una o más variables independientes que serían las causas, los antecedentes y que ofrecen la posibilidad de analizar las consecuencias que dicha manipulación tiene sobre una o más variables dependientes que serían los supuestos efectos dentro de la situación sobre la cual el investigador ejerce el control. Y en el caso del diseño transaccional correlacional, lo que se debe hacer es describir las relaciones que existen entre las variables en un momento determinado sin que haya manipulación, es decir, la descripción se realiza en términos correlacionales. Las actividades a desarrollar con el diseño experimental serían: primero, plantear la pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo? La segunda sería la hipótesis: si se presenta mayor exposición a videos musicales, entonces con alto contenido sexual, la actitud frente al sexo se verá afectada. Tercero, se determinan entonces las variables independientes y dependientes y cuál será el grupo de control. Para el caso propuesto, la variable independiente será la exposición a videos musicales con alto contenido sexual. Además, esta variable es susceptible de manipulación, es decir, se deben decidir los niveles o grados de dicha manipulación. Un grupo estará expuesto a videos de alto contenido sexual y otros a varios con bajo contenido. Y la variable dependiente será la afectación a la actitud frente a este de los dos grupos. Cuarto, se seleccionará una muestra de la población que se desea investigar. Lo mejor es que esta sea seleccionada pues de manera aleatoria.
Quinto, los participantes en el experimento deberán comunicar su acuerdo con consentimiento informado. Todos los requisitos deben ser bien explicados y se ofrecerán las garantías y las comodidades para lograr su participación. Sexto, se mide el efecto que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente. Esta deberá ser adecuada, válida y confiable. Séptimo, se deberá tener el control de la situación investigada y la manipulación de las variables. Esto le dará a la investigación la validez interna y que a su vez se logra a través de establecer por lo menos dos grupos de comparación. Y estos dos grupos tendrán que ser equivalentes en todo, excepto en la manipulación de la variable independiente. Las actividades a desarrollar en el diseño transaccional correlacional serían: primero, establecer con qué tipo de muestras se va a trabajar. Los individuos deben tener estado expuestos con anterioridad al estímulo. En este tipo de estudio no se manipulan variables. Segundo, identificar el momento más adecuado para realizar pues la observación, la descripción y el posterior análisis para determinar las correlaciones que tienen estos. C. Diferencias entre ambos diseños. La principal diferencia entre ambos diseños radica en la forma como se establece cada uno. Mientras que en el diseño experimental se puede decir que todo depende del investigador en cuanto al manejo del diseño como tal y el control que éste debe tener sobre la situación y los niveles y los grados de manipulación con relación a las variables independientes. Selecciona también la muestra con la que debe trabajar y crea las condiciones para el fenómeno investigado pues de este presente. Y en el diseño transaccional correlacional, el investigador debe limitarse a describir la correlación o la relación que existe en las variables, las cuales no son manipuladas por él, sino por el contexto. Por lo que el investigador se dedica a describir las relaciones que se presentan en una situación ya establecida con anterioridad y determina a partir de ello la correlación existente de ellos. D. ¿Cómo se manipularía la variable en el experimento? Entonces, la variable se le debe manipular como una variable independiente en un diseño no experimental, ya que sus efectos ya han sucedido y se necesitan pues analizarlos. ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correlacional? La relación entre las variables en el diseño se concluirá como el vínculo que hay entre la exposición pues, de los videos con alto contenido y los que éste influye hacia la actitud, lo que se describiría relaciones casuales y donde se describe un efecto y se establece una casualidad. ¿Por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevaría a cabo? Entonces, porque el diseño no experimental donde la variable independiente, que en este caso es la exposición de videos con altos contenidos sexuales, ya ha ocurrido y se quiere evaluar la variable de actitud hacia este, cuyo referente está también expuesto en el contexto, es decir, que los eventos no se provocan, sino que se observa estas situaciones y se pueden evaluar. Y la pregunta número 3, si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión a Irak en 2003, ¿tendría un diseño longitudinal? Explique las razones de su respuesta. Digo sí porque el investigador va a estudiar cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión de Irak en el 2003. Entonces sí se tendría un diseño longitudinal, ya que la característica especial del diseño longitudinal se basa en estudiar los cambios en el tiempo de determinadas categorías, sucesos, variables, contextos o comunidades respecto a analizar el cambio, consecuencia o determinación para la situación planteada de un grupo de personas. Entonces, en este caso, el investigador desea ver cómo cambia la actitud hacia la guerra de un mismo grupo de personas con el paso del tiempo. Por ende, este diseño es longitudinal, ya que debe recolectar datos en varios momentos al transcurrir los años históricos y de igual manera analizar cada cambio de los sucesos o de los hechos. Agradezco mucho la atención prestada, espero les haya gustado mucho este video.